Si pasaste por un despertar espiritual, sabes muy bien cómo luego del despertar ya nada es igual, parece que todo se desmorona y cómo cuesta conectar con los demás, cómo cuesta encajar, entre comillas, y relacionarte con el mundo. Porque básicamente, luego de un despertar, algo que se reconoce es que nuestros amigos ya no son nuestros amigos, nuestra familia no es nuestra familia, nuestra pareja no es nuestra pareja, sino que son los amigos, pareja, familia, compañeros del personaje que habíamos creado principalmente para subsistir y para ser una parte funcional de ese sistema. Entonces, en este video, si esto te resuena, de lo que te voy a hablar es básicamente lo que me hubiese gustado que alguien me explique años atrás, cuando comencé las primeras etapas de mi despertar, porque un proceso de despertar espiritual es un aspecto maravilloso de nuestra vida, que es básicamente un antes y un después. Es básicamente cuando nacemos y luego sabemos para qué nacimos. Sin embargo, puede ser un periodo turbulento, con sus noches oscuras del alma, sentirnos perdidos, sentirnos solos, sentirnos que queremos rendirnos. Entonces, en este video lo que te voy a explicar, espero, si estás en una posición similar a las que yo he estado, pueda ayudarte a no caer en ciertas trampas, en ciertos periodos de desolación, incluso quizás evitarte cierto conflicto espiritual. Ahora, como yo lo veo, al despertar espiritual tiene dos aspectos. Tiene el aspecto externo y tiene el aspecto interno. O sea, el aspecto externo, que suele ser del que más se habla de alguna manera, o el que más vende también, es cuando nos damos cuenta de las narrativas impuestas sobre nuestros ojos para mantenernos dormidos, para mantenernos controlados. O sea, empezás a darte cuenta de cuánto que hay mentiras básicamente en todo aspecto de la vida, o sea, en lo que tiene que ver con la educación, cosas que nos contaron que quizás no eran tan así, o principalmente cosas que se omitieron, cosas que decimos, bueno, pero ¿por qué no nos enseñaron esto en el colegio? Salud, básicamente cuando hay una industria, entonces esta industria que se alimenta de enfermos, pues si los enfermos sanan, se quedan sin clientes, básicamente. La comida, pues comida que ya no es comida, procesada, con cada vez más ingredientes, pues que nuestro cuerpo no asimila como la comida de hace unos 100 o más años atrás. Entretenimiento, solo pues adicción, fuente de dopamina para que sigamos escapando de nuestro estado interno. Programación subliminal. Se filtra en el entretenimiento, se filtra la política, se filtra control, obviamente, control de masas. Historia, básicamente no sabemos tanto como creemos de nuestra historia. Hay un montón de huecos en nuestra historia y hay un montón de cosas en nuestra historia que es demasiado llamativo que no se sepan, ¿no? Como que no haya un acuerdo, que no haya un consenso. Muchas cosas indican a que, a propósito, hay ciertas cosas en nuestra historia que están distorsionadas. Y pensalo de esta manera: si las noticias de ayer, si lo que pasó ayer, cuando lo ves hoy publicado en un periódico, en un sitio web, en un artículo o en un canal de noticias, ya está manipulado o distorsionado, imagínate qué tan manipulada y distorsionada está nuestra historia de cientos o miles de años atrás. Claramente la historia la escriben los que ganan. Entonces, pues cabe considerar que la historia no es lo que nos contaron y hay muchísimo más. La religión, básicamente, no tengo nada contra ninguna religión, y si vos sos creyente de alguna religión, está perfecto, no ese es el problema, pero básicamente la religión ha sido usada también para dividir y es una de las raíces o justificaciones de un montón de enfrentamientos y guerras. Ambiente tóxico, ¿a qué me refiero? Pues lo que hay en el aire en cuanto a contaminación, lo que hay en el aire en cuanto, por ejemplo, 5G. O sea, estamos en un ambiente que ha sido modificado con el tiempo. Esos son algunos ejemplos. En esto que aquí podemos expandir, podemos estar años hablando de esto, porque el aspecto externo es el que incluye lo que se llama las teorías conspirativas. Que teorías conspirativas muchas no son, porque una teoría no es teoría si ya es un hecho comprobado y visible, ¿estamos de acuerdo? Pero
engloba dentro de lo que son teorías conspirativas. Y no es la intención de este video meternos ahí ni debatir si una cosa es cierta, si que no es cierta, porque es justamente uno de los mensajes de este video, que acá te va. Que luego está el otro aspecto del despertar, que es el interno. Y uno de los mensajes de este video es que justamente el interno es el más importante. ¿Por qué? Porque la clave al final del despertar espiritual, a la que tarde o temprano todos llegamos, está justamente en el interno y es la más importante porque es despertar a nuestro poder creador. Y es despertar a nuestro poder creador en base a nuestras creencias y en base a lo que cargamos nosotros dentro nuestro, en nuestro cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, en nuestro cuerpo energético. Y cómo creamos al mundo, cómo proyectamos todo eso en nuestra realidad y cómo lo interno colorea lo externo. Entonces, si creemos en que nosotros tenemos el poder creador basado en lo que somos, en nuestra energía, en lo que cargamos, en eso en lo que creemos, y eso es lo que vamos a proyectar al mundo, ya sea en que lo quieras explicar como saltos en líneas de tiempo, saltos cuánticos, como lo quieras explicar. Si creemos que nosotros creamos nuestra realidad con lo que traemos dentro, entonces el aspecto externo se hace bastante menos relevante, porque entonces podemos decir que mientras más yo veo caos y cosas que me frustran y que me enojan ahí afuera, son más señales de que hay algo que yo puedo hacer, de que hay algo que estoy cargando, de cómo lo interno está coloreando lo externo. Y está bien loco, porque entender esto es lo que nos lleva a decir, ok, entonces, ¿qué es la realidad? Otra parte del despertar interno es entender que nosotros no estamos separados, estamos en conexión con todo, estamos en unicidad. Y gran parte del aspecto de la unicidad y la conexión es que en la religión, Dios, o en algunas religiones por lo menos, y lo que yo aprendí en la escuela, yo fui a una escuela religiosa y todo, Dios es una entidad que está ahí afuera, que me está mirando, pero como está separada de mí. Puede ser muy amoroso, puede ser el Dios que quieras, pero está separado de mí. Aquí somos parte, estamos conectados. Somos el universo que se experimenta a sí mismo desde un punto de vista específico. Somos parte de ese todo. Y somos ese todo que en este momento vos sos el todo que se experimenta a través tuyo. Y en tu universo estás vos con infinitas proyecciones tuyas. Y en el mío yo con infinitas proyecciones mías, pero estoy conectado con todo. Ya sabemos, toda esa energía que vibra a una frecuencia. Y somos parte de esa energía, el aire es esa energía, toda esa energía, estamos conectados con todos. Y de esta manera también podemos comprender más fácilmente cómo todo lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos, hacemos, tiene un impacto en todo nuestro entorno. Así lo que damos es lo que recibimos, lo que ponemos es lo que nos viene. Entonces así podemos ir comprendiendo que de lo que se trata es de tomar responsabilidad y de mirar hacia adentro en vez de ir a buscar confrontación y división afuera, a pelearme con lo externo, porque yo tengo el poder creador y estoy en conexión con todo. Y para justamente poder crear en conexión con el todo, con Dios, con el universo, con la fuente, y poder crear no simplemente lo que se me antoja, porque crear nuestra realidad tiene mucho que ver con entender que no es lo que se me antoje y lo que se me antoje a mi ego lo que voy a crear, sino voy a crear alineado a mis propósitos y a los propósitos del universo, obviamente. Entonces, voy a crear y tengo el poder de crear mi mundo desde adentro hacia afuera. Mira qué interesante. Entonces, por eso el despertar real va tan ligado a la sanación. Y por eso va tan ligado, además de la sanación, a liberarnos del condicionamiento. Que es parte de la sanación, es liberarnos del condicionamiento. ¿Qué significa condicionamiento? Es nuestro trauma y emociones, el trauma que vivimos, sobre todo de niños, y las emociones no resueltas, sobre todo posterior al trauma de niño,
usualmente no terminamos de gestionar las emociones, le damos un significado a las cosas que nos pasaron, que se graba en nuestro inconsciente como cosas que realmente luego son una jaula mental. Luego de experimentar cierta experiencia que la vivimos como trauma y que carga ciertas emociones y significados negativos, las experiencias posteriores tienden a reafirmar el primer condicionamiento del trauma y de las emociones, porque en ese momento que vivo esa experiencia, yo digo, hay algo malo en mí, no soy suficiente, etc. Y a partir de ese momento, las experiencias posteriores ya las estoy creando desde ese lugar y tienden a confirmármelo, así como le podemos incluir más aspectos a esta explicación, pero básicamente vivo abandono, me abandono yo, vivo experiencias de abandono el resto de mi vida hasta que sano. Vivo rechazo, me rechazo yo, sigo experimentando rechazo del mundo. ¿Sí? Entonces, el trauma setea el escenario, luego las experiencias van reafirmando, van creando más memorias. Luego están las creencias colectivas. Mientras yo voy experimentando lo que se vive como trauma, se van guardando emociones, voy viviendo experiencias que van reafirmando todo esto. Luego dentro de las creencias colectivas está que también nos educó la televisión. Muchos estaban nuestros padres ocupados y estábamos en nuestras casas, televisión, 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 televisión. Y a nuestros padres, estas generaciones, a nuestros padres también los educó la televisión. Ahora a la televisión, los medios, se les agrega la otra forma que tienen, que ya están en redes. Las películas, telenovelas, o sea, medios de comunicación. Y las creencias colectivas de mi entorno social. Que por ejemplo en mi caso era bastante homogéneo, todos creíamos lo mismo, todos estábamos como cortados por la misma tijera. Luego el otro aspecto del condicionamiento son memorias ancestrales. Si estás viendo este video es probable que seas alguien que vino a romper el patrón de las memorias ancestrales, sanando. Pero también hay memorias ancestrales, hay cosas que viene cargando nuestro árbol genealógico y nosotros tenemos la posibilidad de romperlo, pero es parte de un condicionamiento. Entonces, el condicionamiento son esta serie de cosas que condicionan la forma en la que yo luego me relaciono con el mundo, en la forma en que me comporto y la forma en que estoy creando mi realidad, una muy limitada, una en la que parece que no tengo ningún poder de crear ninguna realidad. Y desde ese desconocimiento, desde esa ceguera a nuestro poder, caer acá puede volverse una trampa. Porque el asunto con el despertar externo es que está muy bien. Y a mí por mucho tiempo me apasionó muchísimo investigar, ver documentales, meterme en lo que se le llaman rabbit holes, que en español sería como madriguera, hoyos de conejo, que significa, ¿no?, cuando en una teoría conspirativa te metes a investigar y el hoyo va más profundo y más profundo y más profundo y parece interminable y puedes estar una vida investigando una sola de esas teorías, y ese es también un poco de la trampa, que te puede absorber tanto que excepto que eso sea tu propósito de vida, dedicarte a eso te va a distraer de tu propósito de vida. Entonces, pueden volverse trampas porque además, y esto me pasó, en el momento en que más me enfoqué en las mentiras detrás de cada uno de estos aspectos del despertar externo, de cómo a propósito ciertas cosas están en la educación, la salud, cada uno de estos aspectos que te mencioné, mientras más me enfoqué ahí, aspectos de la historia sobre todo, mientras más me enfocaba ahí, resulta que en esa misma época, claro, que pensá esto, donde te enfocás es lo que magnificás en tu vida, no vivimos. Tony Robbins dice, no experimentamos la vida, experimentamos la vida en la que nos enfocamos. Yo cuando estaba más enfocado en esto, más oscuro era el mundo. Pero no solo más oscuro era el mundo, sino más oscuro era también la energía que yo cargaba. Me acuerdo que en mis sueños, hasta mis sueños eran distintos. Y todo era más negativo en mi vida, todo era más caos. Las amenazas estaban más latentes, el mundo tendía a irse para abajo. Y esto lo experimenté después de un despertar. Pasé por acá, luego me fui para este lado y llegué a tener conflicto espiritual. Y encima cuando estaba tratando de resolverlo acá, estaba tratando de resolverlo desde la mente. El problema es que la mente, desde una baja vibración, sobre todo que cuando te metes mucho acá, te baja la vibración.
Y la mente, desde una baja vibración, solo puede encontrar lo que está en la misma frecuencia. Nuestra mente no puede aparecer con una respuesta, con un razonamiento de una frecuencia más elevada en la que estamos. Entonces, cuando yo estaba acá tratando de resolver esto desde la mente, yo encontraba más negatividad y más oscuridad. Cuando en un momento ya me di cuenta de que estaba sufriendo, básicamente, y además encontré apoyo de alguien que agarró la onda de lo que estaba pasando y me dijo, ok, vamos a hacer una cosa, por los siguientes 3 meses vas a soltar absolutamente toda búsqueda de información allá afuera, no redes, no internet, no nada, y simplemente enfócate en vos, en tu trabajo y en tu propósito, y eso hice porque entendí que las cosas no estaban funcionando. Y ahí fue cuando me di cuenta, cuando pude hacer el quiebre. En el momento en que solté todo esto y me enfoqué en mí y empecé a reconectar con el trabajo interno, con la parte, seguir con la parte de la sanación, seguir con la liberación del condicionamiento, y me enfoqué en mí, por empezar, esto dejó de tener relevancia, pero no solo en mi vida, porque acá alguien podría decir, bueno, estás escondiendo la cabeza en un hoyo y estás ignorando. No, porque justo casualmente en ese momento todo esto empieza a mejorar en mi mundo, que seguramente también es el tuyo ahora, ¿no? Compartimos. Entonces, en ese momento me dedico a mi propósito, me dedico a reconectar conmigo y empiezo a seguir liberando emociones guardadas, seguir reprogramando experiencias, y a través del proceso de sanación vamos limpiando nuestro campo energético y resulta que empieza a haber menos ahí afuera que necesite existir a causa de lo que yo traigo adentro. Como dice David Hawkins, las creencias, emociones y pensamientos se vuelven el lente a través del cual vamos a ver a nuestra realidad coloreándolo con el color de ese lente. Así la persona que carga enojo va a percibir un mundo que le causa mucha frustración. La persona que carga tristeza, angustia, va a percibir un mundo trágico. La persona que carga vergüenza tiende a percibir un mundo que le causa humillación. Así podemos hacer la ingeniería inversa. Si yo cargo enojo, voy a percibir un mundo que me causa frustración. Si no me enteré de que cargo enojo y estoy percibiendo un mundo que me causa frustración, puedo ir hacia atrás y decir quizás cargo enojo. Y en ese momento, eso fue lo que empecé a hacer y eso fue lo que empecé a limpiar, y cuando lo empiezo a limpiar deja de existir el disparador, lo que me hacía frustrarme antes. Dejo de pelearme con el mundo y empiezo a entender que el mundo es una proyección mía y que si yo no resuelvo mi frustración adentro, siempre voy a encontrar algún motivo con el que pelearme. Pero si tu despertar está de acuerdo con mi punto de vista de que nosotros tenemos el poder creador, entonces esto significa que podemos usar al espejo de la realidad y agradecerle por darnos información que de otra manera hubiese sido muy difícil obtener. Y que cuando veo allá afuera caos, negatividad, cosas que me frustran, por ejemplo, puedo decir, ¿qué tal si busco acá adentro algún enojo, alguna frustración que yo estoy proyectando allá afuera? ¿Qué es lo que no estoy resolviendo yo que se está manifestando allá? Y de esa manera puedo entender que no necesito cambiar el mundo, y mucho menos si para cambiarlo voy a yo pretender que sean como yo quiero y que yo tengo la verdad, porque eso claramente es una trampa de ego espiritual. Y no cambiamos el mundo, sino que cambiamos nuestro mundo. Y al final de eso se trata todo. La principal misión que tenemos en esta vida es sanar nosotros. Cuando sanamos cambia nuestra frecuencia, y cuando cambia nuestra frecuencia cambia nuestra realidad y el mundo. Espero te sirva. Un abrazo.